Vamos a analizar en contexto lo que está sucediendo en Colombia en este momento. Quizás para muchos este descontento popular obedece enteramente a una posible solución que se le debe encontrar a cosas que son demasiado inconcebibles y a mi juicio bastante inconcebibles, ya que a propósito del decreto de reforma tributaria que el gobierno colombiano quisiese implementar, quisiese implantar como una especie de ley, que al parecer ha creado un descontento popular, dada la magnitud del problema en el que hoy día viven los colombianos, a razón también de lo que acontece en la pandemia. Miles y miles de colombianos han protestado en las calles por ese pequeño problema, por ese pequeño inconveniente social que tiene que ver con la economía que en estos momentos se está viviendo en Colombia, en toda Colombia principalmente. Las calles de Medellín, de Bogotá, de Cali, de Bucaramanga, de todos los estados y corregimientos de Colombia, se está viviendo esta misma disyuntiva: protestas, manifestaciones y una ola de violencia incontrolable son el ingrediente esencial para todo este meollo que se está gestando. El sábado 1 de mayo, a propósito del Día del Trabajador, los ciudadanos se encontraron manifestando por lo que consideran es algo que afecta directamente el bolsillo de los colombianos, ya que eso deduciría muchas cosas. Deduciría primero el incremento de todo lo que tiene que ver con bienes, servicios y productos esenciales de la canasta alimentaria. A ninguno, porque no solamente esto es una cuestión de Colombia, a ningún ser humano le podría gustar el hecho de que personalidades del sector político implementen una propuesta de reforma, o por lo menos una ley de reforma, que a unos les beneficie más que a otros. Yo particularmente pienso, por experiencia propia, por experiencia vivida, que eso no beneficia a nadie de los sectores más desposeídos. ¿Por qué? Porque evidentemente desangra la economía, en todo lo que eso conlleve. Si pasa por un salario que de pronto tendría que verse obligado a pagar tributo en una cantidad bastante extensa, ¿para qué se podría vivir entonces tomando en consideración una sola cosa, que es la reforma? El resultado está que miles de ciudadanos colombianos salieron a las calles a manifestar su descontento por esa decisión. ¿Y qué le quedó al presidente? Pues sencillamente eliminar toda secuela
que tenga que ver con eso, para evitar disturbios, porque a la larga, cuando tú tomas una decisión, tú como padre de familia, por ejemplo, tú tomas la decisión de que uno de tus hijos se vaya a estudiar a un colegio privado y que el otro se vaya a estudiar a un paupérrimo liceo, por decir algo. Pero que esa persona que vaya a estudiar a un colegio pago no lo haga en un país cercano, sino en un país lejano. Primero, ¿qué pasaría con ese muchacho? Automáticamente perdería las amistades que más o menos ha conservado por margen de tiempo. Sus planes, porque hay que evidenciar los planes que se tienen, que por decisiones de ese tipo pues se ven truncados. Ahora, más o menos eso es similar si teniendo en consideración la problemática social que se evidenciaría en una decisión de reforzar esa reforma. Algo que no convencería a nadie, porque una persona con 5 dedos de frente pensaría que con lo que tiene en el bolsillo no le alcanzaría para las cosas necesarias, teniendo que pagar tributo, teniendo que pagar el impuesto, teniendo que pagar comisiones X cosas. Bueno, si esto fuese necesario para los empresarios que paguen tributo, ok, porque ellos tienen suficiente dinero para pagar tributo, para pagar impuestos, y eso de alguna manera no le debería afectar al negocio, porque hay negocios que son trancados, que son cerrados por no pagar los impuestos. Pero que eso le vaya de alguna manera le vaya a generar ese tipo de ley, inclusive para la gente más desposeída. Eso es algo que lastimosamente, por si no lo habían notado allá, las distintas personalidades que hacen vida en la política colombiana tienen que pagar de todo lo que todo lo habido y por haber. Tienen que pagar primero el servicio. Los servicios en Colombia son demasiado caros, costosos. A eso se le añade, porque la mayoría de los colombianos viven en situaciones deplorables. Primero porque viven alquilados. Ningún ciudadano colombiano tiene casa propia, al menos que sea alguien con bastantes recursos. Pero ninguna otra persona que tenga algún tipo de recursos, por muy bajito que sea, vive en casa propia. Entonces, si a eso consideramos que tiene que pagar impuestos por consumo y que tiene que pagar impuestos por lo que sea, ¿qué le va a quedar? Yo creo que ni siquiera le va a quedar para el pasaje cuando tenga que ir a trabajar y cuando tenga que venir a trabajar 7 días o 15 días o todo el mes. Sería algo demasiado catastrófico. Entonces, pongámonos a pensar. ¿Sería conveniente esta reforma tributaria en estos momentos tan críticos en lo que estamos viviendo los ciudadanos del mundo, pero principalmente Colombia? ¿Es necesario que ellos tengan que pasar por una reforma tributaria en estos tiempos tan difíciles? Lamentándolo mucho, yo lo veo demasiado negro, ¿verdad? Considerando la poca calidad de vida que el colombiano tiene en toda su vida.
en toda su vida. Eso es tan así, que apenas, y puede comer bien, apenas. Pero pagar un servicio que es costoso, como el agua, como la electricidad, como el gas, porque muchos consumen gas y eso es demasiado. También pagar el alquiler, que eso le cuesta un ojo de la cara. La mayoría de los estados de Colombia, más que todo Bogotá, cobran el alquiler de una vivienda, por lo menos elevado a un 50 a un 60% de lo que gana el colombiano promedio. Si el colombiano promedio gana, supongamos, 800.000 pesos, el alquiler saldría a 600.000 pesos, por poner un ejemplo. Entonces quedarían 200.000 pesos. Apenas pudiera comprar con 50.000 pesos la comida, le quedarían 150.000 pesos. ¿Qué podría hacer con 150.000 pesos el colombiano de hoy en día? Y aparte tener que pagar impuestos, pagar tributos. Ya eso sería desangrar la economía, definitivamente. Sería como trabajar para nada. Entonces, pongámonos serios, pana. Pongámonos serios. Pongámonos en esa mentalidad de que no por justificar estas protestas y manifestaciones violentas que se están generando en este momento, o que se han generado durante estos días, sino pongámonos a pensar las necesidades de cada ciudadano colombiano, porque en este caso estamos hablando de los ciudadanos colombianos, aunque esto haya afectado al mundo. Pongámonos a pensar, por ejemplo, la problemática que genera que esa reforma tributaria funcione. Y eso no debería convenirle a ningún político, porque eso sí sería catastrófico, a mi modo de ver. Así que bueno, les voy a dejar esta reflexión, analicen. Si quieren podemos debatirlo en la caja de comentarios. Vamos a debatir sobre este tema que afecta a todos, la verdad.